Hola amigos, yo soy el tío Don Prota, así que agarren bien los pañuelos y el Clorox, que el día de hoy te resumiré Hachiko, la historia más triste del mundo mundial. Esta historia comienza con un niño llamado Ronnie. Él nos cuenta en su escuelita la historia del perrito de su abuelito. Hace mucho tiempo atrás, Hachi era un cachorrito encontrado por un monje budista y mandado de viaje en una cajita a quién sabe dónde. Lo único que se sabe del perrito es que fue llevado por encargo a Estados Unidos, cayendo del portamaletas en donde se transportaba, extraviándose en una estación de trenes, y así comenzando su gran historia. Hachi deambulaba por la estación de trenes encontrándose con el Dr. Parker Wilson, un hombre muy bueno, que decide llevarse al cachorrito a casa luego de la negativa del controlador de trenes, aún sabiendo que a su esposa no le gustaban los perros. Y era verdad, ya que al día siguiente le pide a Parker que busque dueño para el cachorrito. Todos adoraban al animalito, pero nadie quería quedárselo. Así que Parker no tenía otra opción más que cuidar del cachorrito, dándole lechita y llevándoselo a su trabajo. Ese mismo día, el Dr. Parker hace una visita a su amigo, llamado Ken Fujiyoshi, para conocer un poco más del perrito, en donde Ken traduce el collar llamándolo Hachi y diciéndole que significaba 8 en japonés. Además de eso, le explica que Hachi es de una raza especial llamada Akita y que tal vez fue el destino que los dos se hayan cruzado. Luego de unos días, Parker empezó a querer mucho a Hachi, ya que lo amarcaba, le daba de su comida y jugaba con él. Sin embargo, la esposa seguía con una negativa de quedárselo, haciéndolo dormir afuera de la casa en una noche de tormenta. Pero el poder del amor de Hachi, y al ver a su esposo tan feliz jugando a la pelota con el cachorro, acepta quedárselo. El tiempo pasó y Hachi evolucionó, creando un vínculo tan grande con Parker que Hachi intuía a la hora que Parker salía del trabajo y lo esperaba fuera de la estación de trenes. Y así pasó el tiempo, y todo era felicidad. Pero Parker se sentía extrañado por la negativa de Hachi de ir a traer la pelota, preguntándoselo a Ken. Él le explica que para el perrito no es algo tan fundamental, y el día en que el perrito traiga la pelota será para una razón muy importante. Los años pasaron y Andy, la hija de Parker, se había casado, la esposa gruñona empezó a convivir más con el perrito y Hachi seguía con su rutina de acompañar a Parker hasta la estación y esperarlo ahí hasta que regrese, conociendo a muchas personas en ese tiempo, como el señor del ferrocarril, el señor de los hot dogs, la señora de la carnicería y a mucha gente más. El invierno comenzó y las noticias llegaron de parte de Andy, ya que estaba embarazada y eso hizo alegrar a todo mundo. Todo era paz y alegría en la vida de los esposos Wilson, hasta que un día, Hachi se niega rotundamente a acompañar a su dueño al trabajo. Hasta empezó a ladrarle para que Parker no se marchara, pero como al señor ya se le hacía tarde, se marcha de todas formas. Y Hachi, que nunca toca su pelota, se la lleva hasta la estación de trenes, para que juegue un rato con él. Parker estaba tan feliz que se quedan un rato jugando, pero al final Parker tiene que irse, dejando solo a Hachi. Esa misma tarde, Parker está dando clases y sufre un paro cardíaco que le causa la muerte. El pobre Hachi no sabía nada, así que lo sigue esperando en la estación de trenes hasta la noche, en donde el yerno aparece llevándoselo a casa. Al siguiente día es el funeral de Parker, y Hachi vuelve a la estación de tren a esperar a su amo, acostado en la nieve del invierno, escuchando las palabras del controlador del ferrocarril, diciéndole que Parker no volverá, y que deje de esperar. No tienes que seguir esperando. Él no volverá. Los días pasaron y Kate decide mudarse a vivir lejos para no tener tantos recuerdos de Parker, dejando a Hachi a cuidados de su hija, que recién estaba formando su familia. Así pasaron varios días y Hachi se sentía triste y siempre al más mínimo descuido se escapaba, hasta que un día encuentra el camino hacia su vieja casa y al darse cuenta que alguien más se estaba mudando, decide irse a la estación de trenes a esperar a su dueño como siempre lo hacía. La hija de Parker ya sabía en dónde encontrarlo y siempre lo llevaba de nuevo a casa. Un día, al ver a Hachi tan triste, Andy decide dejar al perrito que se vaya. Sabes que te queremos, Hachi. Y también queremos que te quedes. Pero si tienes que irte, lo entiendo. Abriéndole la puerta de su casa, Hachi le agradece el gesto lamiéndole la manito y corriendo de nuevo hacia la estación de trenes a esperar a Parker, adoptando una nueva rutina en donde en el día espera a Parker y en la noche se va a dormir debajo de un tren descompuesto, sobreviviendo gracias al señor del carrito de hot dogs y otras personas más que conocían a Parker. Los meses habían pasado y la fama de Hachi era tan grande que llama la atención de un reportero,
haciéndole una nota sobre el perrito que espera a su amo. La nota conmueve a tanta gente que empiezan a hacer donaciones para que Hachi siempre tenga algo que comer. Y así pasan 10 largos años, donde Kate regresa de nuevo a la ciudad para visitar la tumba de su difunto esposo, conociendo a Ken y regresando juntos a la estación. Con lo que Kate no se esperaba era encontrarse con un Hachi viejito. Ay, ancianito, ¿me estás esperando? Que todavía seguía esperando afuera de la estación y haciéndole ver el gran amor que le tenía a Parker. ¿Está bien si espero contigo el siguiente tren? Sí. Gracias. Haciéndonos llorar a todos. Esa misma noche, Hachi se despierta por un ruido de tren y va de nuevo hacia la estación a esperar a su amigo, quedándose dormido profundamente por última vez, soñando con Parker y todos los momentos que compartió con él, soñando en todos los momentos en los que se divirtieron juntos, hasta que de pronto lo ve llegar. ¡Hachi! Dándonos a entender que Parker vino a llevarse a Hachi, para que nunca más se vuelvan a separar. Con esta triste historia, Ronnie, el nieto de Parker, hace llorar a todos los de su clase, con la historia del perrito que amó y esperó a su mejor amigo hasta el final de sus días. Al salir del colegio, Ronnie va camino a casa con su propio perro de Akita, escuchando que tiene el mismo nombre de Hachi. Y antes que termine la película, nos muestran que es una historia basada en la vida real, y que sí existía un perrito llamado Hachi, que esperaba a su dueño hasta que murió, y en memoria a ese perrito, le hicieron una estatua en una de las entradas de la estación. Hachiko, o Siempre a tu lado, fue una historia que tuvo un gran impacto en la sociedad, tanto así que se decidió crear una estatua de bronce en honor a ese perro fiel. En la película hay una escena en donde Parker busca información de los Akita, mostrándonos la fotografía de Bueno y Hachiko, los protagonistas de la historia real. La película tuvo un presupuesto de 16 millones y recaudó un total de $46.671.235. Si tú tienes otro dato curioso, déjanos en los comentarios. Suscríbete y dale a like, eso nos ayudará un montón. Yo soy el tío Don Proto y esto fue Siempre a tu lado. Hasta la próxima, sobrinos.